Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajeros Frecuentes. Soy Javier Rosas y en esta oportunidad tocaremos un tema que atraerá vuestra atención. En los últimos años, en Perú se ha incrementado el interés de las personas por alquilar casas de playa o casas de campo para periodos cortos como fines de semana o semanas de vacaciones, con el objetivo de compartir momentos en familia o con amigos. Esta tendencia se ha visto impulsada por la facilidad de buscar y reservar alternativas en plataformas digitales como Airbnb, Facebook y otras más, donde la oferta de inmuebles recreativos se promociona activamente en Internet. Sin embargo, detrás de esta tendencia creciente existe, en muchos casos, un desconocimiento o incluso la intención de omitir las responsabilidades que se asumen al alquilar un inmueble de manera frecuente. Lo que comienza como un arrendamiento ocasional puede transformarse en una actividad económica habitual que cambia la condición del propietario, de simple arrendador a proveedor. Esta transición implica obligaciones en materias de seguridad y protección al consumidor y también responsabilidades tributarias que, al no ser reconocidas ni declaradas, pueden derivar en sanciones significativas por los entes reguladores. En este episodio conversaremos con Michelle Romaní, abogada y socia senior del estudio Valderrama Abogados, quien con su vasta experiencia en estos temas nos dará a conocer las condiciones que diferencian a un propietario como arrendador y como proveedor, las obligaciones que asumen ante el consumidor y ante los entes reguladores. Para ilustrarnos de una manera más amplia sobre este tema, nos compartirá un caso real con las implicancias y sanciones que fueron aplicadas por el ente regulador. Bueno amigos, sin más preámbulos, comencemos. Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. Este episodio es auspiciado por Me Voy de Viaje. Sueña, viaja, repite. Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. Arcovia, el ecosistema de los viajes y el turismo. Café Narela, para tus momentos de inspiración. Michelle, un placer tenerte nuevamente aquí en Viajeros Frecuentes. Y justamente hoy para hablar un tema bastante interesante y picante. No, gracias. Gracias por la invitación. Nuevamente es un gusto estar aquí. Bueno, Michelle, creo que deberíamos comenzar. Cuéntanos un poco del caso que ocurrió aquí en Perú con Indecopi. ¿Cuál fue, digamos, el alcance de todo este caso y cuáles fueron las consecuencias, etcétera, ¿no? A ver, cuéntanos. O sea, este es un caso bastante particular porque sí te marca una línea acerca de la diferencia entre proveedor y la diferencia entre un arrendador de inmuebles común. En este caso, por ejemplo, un propietario tenía una casa en Canta. Entonces, como Canta es conocido, es popular por las vistas, el paisaje, desconexión de la ciudad, naturaleza, entonces es común que algunas personas que tienen casas allá libres las puedan alquilar como Airbnb o como alojamientos. Entonces, esta persona alquila su casa, la casa tenía ciertas características un poco peculiares, como las 5 habitaciones, una piscina de 15 metros, 2 bungalows, zona de parrillas, de fogatas, estacionamiento. Entonces, libremente la alquila, la publicita y 2 personas la arriendan. El problema ocurre que al ir o al alojarse en este inmueble, una de las personas fallece en la piscina. Oh. Entonces, frente a este hecho, el Indecopi toma conocimiento del caso y sin necesidad de que exista una denuncia por parte del familiar, decide iniciar un procedimiento sancionador contra el propietario del inmueble por el fallecimiento de esta persona.
Entonces, te puedes dar cuenta como de la magnitud que esto tiene porque no necesitas de una denuncia para que el Indecopi te inicie un procedimiento. Ellos lo hicieron de oficio y terminaron sancionando al proveedor con 19 UITs más o menos, que no es un monto tampoco bajo, ¿no? Bajo, ¿no? Claro, Ujú. claro, es bastante significativo, ¿no? Sí, correcto. Ahora, el Código de Protección al Consumidor establece que una persona ¿no? o cualquier persona que ofrezca Ujú, bienes o servicios de una forma regular, ¿no? De manera habitual, está considerado como proveedor. ujú, Y por otro lado, tenemos a los propietarios de inmuebles, ujú. ¿no? Que asumen que alquilar su casa, digamos, ¿no? Para un fin de semana, etcétera, no incurre, es un arrendamiento regular. Claro. ¿No? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que utilicen de copy para determinar que si un arrendador de inmuebles está Ujú, dentro de la categoría de proveedor ujú. o simplemente de un Arrendador común. arrendador común? Claro. Ahí, por ejemplo, hay dos ámbitos, ¿no? Naturaleza civil y naturaleza de consumo. Si yo tengo un inmueble y lo alquilo, es una disposición de mi patrimonio, porque si yo soy propietario, decido qué hacer con él. O sea, si lo alquilo, si lo vendo o lo dono. Pero en el caso de la protección al consumidor, esa disposición del patrimonio va por un lado de quiero una actividad económica, quiero captar la atención de los consumidores, quiero que frente a otros proveedores que también ofrecen servicios de alojamiento, yo sea el preferido. Entonces, la diferencia entre ambos campos va a ser, por ejemplo, como mencionaste, la habitualidad. Si yo soy habitual en mis acciones, puede que dé un indicio de que soy proveedor. Otra acción es de repente si realizo inversión económica en esa actividad. Estoy tratando de configurarla o acondicionarla para que sea una actividad o que tenga una estructura de negocio, también soy proveedor. Si es que tengo esta intención de captar la atención o la preferencia de los consumidores, también voy a ser proveedor. Porque usualmente quien alquila su casa, lo que quiere es que lo utilicen para casa habitación. No la utilizas tanto para fines recreacionales o algo así. En cambio, el servicio de alojamiento sí tiene esa finalidad. Entonces, si se cumplen estos criterios, te podrían calificar como proveedor. Ya, y dime, teniendo tú la propiedad, Ujú. en qué momento un arrendamiento deja de ser un acto civil aislado y se convierte en una relación de consumo? Porque Ujú. puedes tener tu casa y alquilarlo, pues, no con tanta frecuencia, Claro. o con una frecuencia media, o una gran frecuencia. ¿En qué Ujú. momento deja de ser, digamos, un acto civil, digamos, regular y se convierte en una relación de servicio De que está, consumo, de ¿no? consumo y que Ujú. está, digamos, sujeta a la ley de protección del consumidor? Como estos son criterios que maneja la norma, o sea, por la misma definición de proveedor. Proveedor es el que te oferta un bien, el que te oferta un servicio de manera habitual, a cambio de un pago puede ser, a veces puede ser a título gratuito, no importa, pero tiene más o menos esa relación entre ambas partes. Entonces, no hay un número para definir la habitualidad, ese es el punto. Ok. Entonces, no es tan sencillo determinar cuándo dejo de ser arrendador y paso a ser proveedor porque no es que el código te diga, por ejemplo, a las 50 alquileres comienzas a ser un proveedor. No, No no es hay un número. Se refiere a habitualidad de manera general. general, Entonces ¿ya? puede ser un poco subjetivo también. Ye- Entonces, lo importante ahí sería evaluar el caso en particular, o sea, qué condiciones están combinándose aquí en este escenario para que te dé esa apariencia de proveedor, pero no hay una regla general que yo te pueda indicar como para, en todos los escenarios, si se cumple esta condición va a pasar, pero al menos las características principales sí serían esas, habitualidad, tienes un giro de negocio y quieres captar la atención del consumidor, tienes una intención de que tu negocio permanezca en el tiempo. Ok, Ujú, ok. Una vez que, digamos, entras a la categoría de proveedor, ujú. asumes sus obligaciones, ¿correcto? Correcto, ¿Cuáles son esas obligaciones que asumes en el momento que pasas a ser ya proveedor. habitualmente proveedor? Ujú. Ya, en el caso de, yo, por ejemplo, yo alquilo mi casa, lo alquilo para una persona o algo, y ya me convierto en proveedor porque ya me calificaron así. Lo que va a pasar aquí es que todas las obligaciones que tiene el Código de Consumo me las van a aplicar. ¿Qué significa? Que si yo soy proveedora, tengo que tener un libro de reclamaciones. ¿Ya?
Entonces, obviamente una persona que alquila su casa no tiene un libro, porque simplemente es firmo mi contrato de alquiler, me das el pago de la renta y listo. Pero el proveedor de servicios de alojamiento tiene que tener un libro de reclamaciones, tiene que brindar atención idónea, oportuna, si es que le hacen un requerimiento de información, atenderlo rápido. Pero lo más importante para cualquier proveedor que esté bajo la normativa de consumo es cumplir con el deber general de seguridad. Todo bien o todo servicio que yo preste en el mercado tiene que ser seguro para el consumidor. No puede imponer un riesgo injustificado para su salud o para su integridad. Si un producto es riesgoso, por ejemplo, vendo un celular, pero no adopté las medidas necesarias en la configuración del celular y cuando tú lo usas más de 8 horas explota, se recalienta o te produce algo, lo que estoy haciendo es no cumplir con el deber de seguridad porque te estoy dando algo que es riesgoso para tu vida. Entonces lo mismo pasa con los inmuebles. Si es que en este caso, en materia de ejemplo, el señor propietario fue calificado como proveedor, lo que debió ocurrir es que debió tener en el alojamiento señalización, si es que hacen limpieza, poner estos carteles de cuidado, piso resbaloso, las luces de emergencia, sobre todo la piscina. En la piscina debió tener todo este cumplimiento de las normas del reglamento de piscinas en general. O sea, ¿qué es? Salvavidas, torre de salvataje, boyas. O sea, hay una serie de condiciones que vas a tener que asumir si eres proveedor. No es algo muy, muy pequeño que digamos, ¿no? Sí te va a afectar bastante. Pero en este caso, volviendo al caso, ¿no? Las determinantes, por lo que estás mencionando, esas han sido las determinantes de Indecopi para categorizar a esta persona como proveedor. Correcto. Y que debió asumir estas obligaciones. Pero estaba en conocimiento esta persona de que debía, digamos, de que tenía que cumplir con ciertas obligaciones, que ya, digamos, su categorización cambiaba. Y no tuvo ninguna de las obligaciones asumidas por él. Por ejemplo, en este caso en particular, el argumento de defensa que él tuvo para el procedimiento es: esta casa es de uso particular. ¿Ya? Yo tengo RUC de persona natural sin negocio. Si bien dice ahí como actividades inmobiliarias, eso lo cambió porque en algún momento vendió una casa o algo similar, pero no quiere decir que él realice actividades económicas, ¿Ya? que solamente lo alquila como cualquier otra persona que dispone del patrimonio. Otro elemento que él mencionaba, por ejemplo, era que en el recibo de electricidad de la casa se mencionaba que era de zona residencial o de habitación así privada, pero no mencionaba pues una condición diferente como de un local comercial. Entonces son muchos elementos los que le generaban convicción a él de que simplemente era un arrendador. Entonces podemos darnos cuenta de que él no sabía las obligaciones que tenía que cumplir. O sea, no tenía conocimiento, no sabía que esa piscina de 15 metros tenía que tener boyas, salvavidas, esta advertencia de cuánto es la profundidad de la piscina. Entonces, él bajo su entendimiento solo estoy alquilando una casa y nada más. Pero si hubiera sabido estas cosas, si hubiera sabido que era proveedor, probablemente se hubiera instruido más y hubiera aplicado todas estas medidas de seguridad en su inmueble, ¿no? ¿Te encuentras organizando tu próximo viaje? Viajar por vacaciones siempre es genial, pero organizar el viaje puede ser muy tedioso. Por eso, Me Voy de Viaje es el compañero ideal. Vuelos, hoteles, paquetes, seguros y muchas cosas más por organizar. Con todo eso te ayudará Me Voy de Viaje, una agencia de viajes con el respaldo de Continental Travel. Están siempre un paso adelante, anticipándose a tus necesidades, pensando siempre en ti y en hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Con un equipo de profesionales altamente capacitados y con tecnología avanzada, no importa cuándo o dónde necesites su ayuda, están siempre presentes para ti. ¿Listo para comenzar tu próxima aventura? Contacta hoy mismo a Me Voy de Viaje. Puedes llamarlos al 01-616-9080, visitarlos en Canaval y Moreira 285 San Isidro o visitarlos en su sitio web www.mevoydeviaje.com. Me Voy de Viaje. Sueña, viaja, repite. La inspiración no llega por sí sola. Hay que buscarla. Y qué mejor compañero que un buen café. Desde la región de San Ignacio de Cajamarca, situada a más de 1200 metros sobre el nivel del mar,
florece un café orgánico de calidad excepcional, Café Narela. Ya sea al despertar, durante el trabajo o al finalizar la tarde, los granos de Narela nos ofrecen un cuerpo suave, una acidez brillante y un delicioso sabor a chocolate y frutas tropicales, que despertarán todas las ideas que llevamos dentro. Narela nos permite estar en armonía con nuestro cuerpo por su mayor contenido de antioxidantes que el café convencional y por su forma de cultivo libre de productos químicos dañinos para la salud. Café Narela está diseñado para deleitar tus sentidos y despertar tu pasión por el café de especialidad peruano. Para todos esos momentos donde buscamos inspiración, Café Narela está para acompañarnos, porque una buena taza de café lleva la inspiración. Encuéntralo hoy mismo en narelacafé.com. Café Narela, orgulloso auspiciador de Viajeros Frecuentes. Ahora, él promocionaba a través de internet, ¿correcto? Correcto. O sea, una persona que comienza a promocionar su propiedad para rentarla así por fines de semana, etcétera, ¿con qué frecuencia? O sea, eso, ¿qué peso tiene, digamos, en la decisión que tuvo Indecopy con este caso? ¿Qué peso tuvo que esta persona tuviera esos avisos en internet y promocionara su casa? O sea, ¿cuán relevante fue cuán relevante para esa fue? sanción de Exacto. repente? Sí, en este caso, ese punto es importante porque lo que hacía él era utilizar Facebook como plataforma de difusión. ¿Ya? Entonces publicaba las imágenes de la vivienda, publicaba cada una de las imágenes, o sea, las habitaciones, publicaba los bungalows, publicaba la zona de parrillas, la piscina. Y esta típica frase que todos ponen, ¿no? Alquiler de casa con, y mencionas todo lo que tiene el hogar. Y luego número de contacto para el alquiler también. Pero utilizaba hashtags. Entonces, utilizaba hashtags, por ejemplo, canta turismo, canta naturaleza, turismo encanta. Entonces, esa forma de hacer publicidad te da a notar de que es como una actividad comercial. La persona que alquila un inmueble no realiza ese tipo de publicidad. Entonces él mencionaba ya otros elementos que trataban de hacer notar la casa como recreativa, de esparcimiento. Entonces ese sí es un punto indeterminante para el análisis del Indecopy. Y el otro punto es la habitualidad, porque por ejemplo el Indecopy dentro del expediente se pudo percatar de que esta persona tenía una relación completa de 44 alquileres consecutivos, todos dentro de un periodo ¿Eso de tiempo. dónde apareció? ¿Cómo llegaron a esa información? Lo que pasa es que el Indecopy te realiza requerimientos de información cuando te hace un procedimiento. ¿Ya? Entonces le requirieron que presente toda la documentación de los alquileres, justamente para que evalúen lo de la habitualidad. Y ahí lo que tú puedes hacer es, Él pudo haberlo sí o ocultado. sí, ya, ese es otro problema. Lo que pasa es que Claro. esa información, cuando te la requiere el Indecopy, sí o sí la tienes que proporcionar. Podrías decir que no la tienes o podrías no entregarla, pero eso te hace pasible de que te inicien otro procedimiento por negarte a proporcionar información. Entonces sí o sí tienes que brindar la información que te hace un requerimiento. Él habrá visto la forma de buscar todos sus antecedentes, brindarlo, y se dieron cuenta que eran algo de 44 alquileres. ¿En qué periodo? En un periodo de pocos meses. Entonces es habitual, es consecutivo, no son alquileres aislados. Sí es una actividad económica, ¿no? Claro. Ujú. Y dime, entonces, como dijiste tú al principio, no hay una ley ni una norma que indique por la habitualidad o la frecuencia, ya estás incurriendo en el cambio de tu digamos, De tu de condición. tu condición a proveedor. Pero conozco mucha gente que tiene una casa y la alquila un fin de semana eventualmente, ¿no? Una vez al mes, el resto lo utiliza o no lo utiliza. En ese caso, ¿qué recomiendas, qué sugieres que deba hacer una persona que ha decidido alquilarlo, pero no con tanta frecuencia? Claro. Bueno, es común que hay personas con casas de playa o casas de campo que no la quieren dejar así nada más, sino que quieren al menos cobrar un alquiler por esa vivienda, sobre todo en ciertas temporadas del año, ¿no? En Y te digo temporadas que de es para verano, pagar los invierno. gastos de mantenimiento de las casas. Claro, o sea, eso también te buscan de genera un alguna gasto, manera. correcto. Claro, Y eso está bien, porque si es tu propiedad, tú decides cómo la dispones. Entonces, si la Claro. quieres alquilar, correcto. claro. Pero
hay como ciertas cosas que tú no puedes sobrepasar, como en este caso. En el caso de materia de ejemplo, esta vivienda tiene todas las condiciones como para calificar como servicio de alojamiento, porque Ok. hay una inversión increíble de dinero en una piscina así de gigante, de fabricar o hacer bungalows, entonces sí tienes esa intención de captar la atención del consumidor. Pero si tú tienes usualmente una casa de campo de playa, no tienes ese acondicionamiento en la infraestructura. Usualmente son casas para uso de casa habitación y no tienen más elementos de esparcimiento como este. Otro punto importante podría ser el tema de la habitualidad, ¿no? O sea, no realizarlo de manera tan consecutiva, de repente de manera ocasional nada más. En este caso, como te comenté, hay como 44 alquileres en un tiempo muy reducido. Y obviamente cuando tú alquilas estas casas, o es por un fin de semana o de repente por 2 semanas, pero aquí no. O sea, en este caso eran alquileres muy breves. Entonces, hay mucho intercambio ahí de consumidor que está ingresando al inmueble. Mira, Sí, más que nada sería eso. haciendo un paréntesis, mira lo que se me viene a la mente. Ujú, Tú debes haber ido, me imagino, que hoy en día es muy frecuente los matrimonios en casas de campo fuera de Lima. ujú. ¿Estarían dentro de ese marco regulatorio? Claro, Esas casas. esas casas que utilizas para eventos, esa es una actividad económica. Pero yo no veo los letreros, por ejemplo, ¿no? Porque Claro. casas que tienen piscina, Ujú, imagínate que se caiga una persona que está se le fueron las copas ujú, y se cae y se ahoga. O sea, claro. no, o sea, creo que es Ujú. importante que también este tipo de casas y Ahí, alquileres. ahí estamos entrando justo a ese escenario, ¿no? Porque esa forma de alquilar estas casas incluso tienen como páginas o tienes cuentas de Instagram o de Claro, cualquier red y es casas en alquiler para eventos, para matrimonios, para cumpleaños o para todo lo demás. Ya tienes un giro económico, ya tienes un objeto definido para qué lo quieres alquilar y no es una casa habitación, o sea, es una actividad económica que tú estás realizando con frecuencia, así es. probablemente van a tener contratos de alquiler y sí podrían calificar como proveedores frente al Indecopi, ¿no? O sea, sí sería importante que lo tomen en Que lo cuenta tomen por en si les llega cuenta. una Es una fiscalización. categoría que no, ahorita se me vino a la mente y es algo Ujú, parecido, ¿no? Y la cantidad de gente que va y que correcto. puede suceder cualquier cosa dentro de esa propiedad, ¿no? Sí, si no tienen esas medidas de seguridad, sí podrían exponerse a una sanción. Mm. Ahora, algo que estaba recordando de este caso, por ejemplo, es otro elemento en particular que tenía el propietario y es que contrataba personal remunerado para hacer la limpieza de la casa y del mantenimiento de las plantas. ¿Y Entonces, Decopi le pidió información de eso? en general, a ¿Cómo, ver, cuántos alquileres haces, toda la información acerca del personal o los contratos que celebras para la toda la casa. operatividad, digamos, Exacto, del todo. servicio? Entonces, si te das cuenta, sí tienes como una especie de estructura, ¿no? Lo que Claro. dijo el Indecopi es eso. Yo veo aquí como que tienes una estructura medio organizada de tengo personal para la limpieza, tengo publicidad en redes sociales para el negocio, acondiciono el inmueble para que tenga ambientes recreativos, eh, hay mucha habitualidad en el tránsito de consumidores, 44 alquileres. Ya, la suma conjunta de todos estos elementos es proveedor. Hay un tema hay un componente tributario aquí también, ¿no? Ujú. De los ingresos que acabamos de mencionar. Si ya generas un negocio, tienes ingresos. Y aquí hay un componente tributario. Eh, ¿Qué obligaciones tributarias asume un propietario digamos, cuando su actividad de alquiler ya es calificada como proveedor? Claro, ahí también cambia, ¿no? O sea, el impacto no solo te viene por el lado de Indecopi, sino también por el lado de Sunat. Porque en el caso de Indecopi, más que nada, o en caso de tributación en general, yo si alquilo mi casa, sí hay un pago de impuestos que tengo que realizar a Sunat por el tema de alquiler de inmuebles. Entonces estoy dentro de la primera categoría. Pero obviamente si Sunat considera que yo estoy realizando una actividad económica, mi impuesto no va a ser el de primera categoría, va a ser el de la categoría de actividades Creo que empresariales. 5%, la primera categoría, me parece, ¿no? Sí, entonces en el caso, solamente esa sería mi obligación tributaria, pero si ya entro en la esfera de actividad económica o de actividad Ya renta, empresarial, impuesto a la renta. SUNAT es Sí. impuesto a la renta, tu IGB y otra serie de obligaciones, ¿no? Como tus libros contables y todo lo demás, tus declaraciones. Entonces también tus obligaciones tributarias cambian si tú eres una empresa. Dime, y digamos,
¿está vinculado el tema de seguridad y obligaciones, digamos, hacia el consumidor Ujú. con el tema tributario? Digamos, va conjunto o va en paralelo? ¿Se vincula Indecopi con SUNAT? ¿Cómo es ese tema? Bueno, en este caso son dos entidades diferentes, o sea, es Claro, Indecopi, es SUNAT, cada una bajo su propia regulación, ámbito de aplicación. Entonces, la calificación que tiene el Indecopi para asignarle a una persona la calidad de proveedor no necesariamente es un determinante para que SUNAT también te califique como actividad empresarial, porque SUNAT tiene sus propios parámetros de seguro para calificar una actividad como empresarial. Pero sí, ciertamente, a mi consideración personal, creo que el hecho de que el Indecopi sí te califique como proveedor o como actividad económica o algo, podría generarle a la SUNAT un indicio de que sí estás realizando eso. No necesariamente va a ser se determinante. comunican. Claro, las entidades siempre tienen comunicación, pero si por ahí de repente este caso se vuelve mediático, se Claro. vuelve más visible, SUNAT podría decir, oye, si es una actividad económica, entonces su forma de pagar impuestos también debió ser distinta. Ya. Entonces, no necesariamente este pronunciamiento jala este otro de manera obligatoria, pero sí te podría dar unos indicios de algo. Entonces sí vale la pena considerarlo. Michelle, ¿qué lecciones sacamos de todo este caso y a manera de resumen, Ujú. cuáles serían los puntos resaltantes para una persona que tiene una propiedad y que está en esa indecisión de alquilar o no alquilar con cierta frecuencia Ujú. su propiedad? ¿Qué sacaríamos de este como resumen? Claro. Bueno, en general creo que hay una mala interpretación acerca de quién es un proveedor, ¿no? La mayoría de personas piensa que para que tú seas proveedor en el mercado tienes que tener una empresa constituida, por ejemplo. Y eso no necesariamente es así. Existen proveedores que son personas naturales. Entonces, primero es quitarnos esa idea de solo puedo ser proveedor si es que soy una empresa. No funciona de esa manera. Ujú. Entonces, lo otro es analizar estos parámetros, ¿no? O sea, hacer este ejercicio de, ¿soy habitual? ¿Cómo estoy realizando mi publicidad? ¿Tengo la intención de convertirme en un negocio, crear una marca, ponerle un nombre, llamar de cierta manera al inmueble o no? ¿O simplemente es una casa y ya? Esta persona, por ejemplo, sí le asignaba un nombre a su casa. Era como que Casa Blanca, Canta, algo así. O sea, es como que ya tenía un nombre comercial que utilizaba para presentar el inmueble. Y usualmente un arrendador no hace eso con sus casas, o sea, no le asignas un nombre en particular para que sea conocido. Entonces, creo que como lección es evaluar o de repente asesorarme con alguien, pero ver estos parámetros. ¿Soy habitual? ¿De verdad quiero hacer una actividad económica? ¿Quiero rentabilizar creciendo el negocio? ¿Quiero tener mucha afluencia de consumidores? ¿Quiero competir con otras empresas o con otras personas que tienen propiedades? Si es que estoy buscando eso, sí soy proveedor, ¿no? Un viaje de negocios es para eso, generar negocios. Que los viajeros de tu empresa no se preocupen de la logística del viaje. Para eso existe Continental Travel. Continental Travel, agencia de viajes corporativa, entiende las necesidades de viaje de las empresas. Con un equipo de profesionales especializados en la gestión de viajes corporativos, optimiza cada detalle de sus viajes de negocio. Con tecnología avanzada y herramientas innovadoras, controlan y ayudan a cumplir con la política de viajes de la empresa, garantizando la seguridad y el cumplimiento en cada viaje. ¿Alguno de tus viajeros tiene una emergencia en medio de la noche? No te preocupes, el equipo de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Listo para aprovechar al máximo tus viajes de negocios? Contacta hoy mismo a Continental Travel. Puedes visitarlos en su sitio web www.continentaltravel.com.p o llamarlos al 01 415 50 50. Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. Y bueno, y el tema de Airbnb, por ejemplo, Ujú. eh, el tema regulatorio de Airbnb, ¿nos puedes explicar un poco cómo es en el caso de que tú quieres difundir, quieres promocionar tu propiedad a través de plataformas como Airbnb u otras que hay en el Ujú. mercado? Eh, ¿Hay algún filtro por parte de estas plataformas? ¿Cuál es el alcance de su responsabilidad Ujú. como plataforma? ¿Y qué es lo que debería hacer el propietario para también mitigar los riesgos, ¿no? que Ujú. pudieran ocasionarle a él pues,
un caso como este, ¿no? Claro. Bueno, Airbnb funciona como plataforma de conexión, junto usuarios o personas interesadas en arrendar y los conecto con estas otras personas que tienen inmuebles para arrendar. Entonces solamente soy un punto de conexión. Habría que revisar exactamente cuáles son los términos y condiciones que pone Airbnb para la plataforma, que entiendo deben ser explicarle al usuario que ingresa que solamente funciona como plataforma de conexión, que si, ¿Ya? por ejemplo, ese propietario no le brindó el acceso al inmueble o estaba con desperfectos o algo similar, quien tendría que responder es esa persona. Entonces yo asumo que dentro de esos términos y condiciones de Airbnb, esas restricciones son claras para los usuarios. Pero en general, si un caso así llegara al Indecopi con la participación de Airbnb, Airbnb responde por la plataforma y probablemente su argumento de defensa sea ese, ¿no? Yo solamente soy una plataforma de conexión, pero todas aquellas obligaciones que sean atribuibles a los propietarios, el Indecopi lo tiene que analizar con esos propietarios. No le podrías extender la responsabilidad a la plataforma. Y en el mercado, en algunas ciudades Ujú, en el mundo, ¿no? Han habido demandas hacia Airbnb por la competencia desleal, en el sentido, básicamente por el tema tributario, ujú, demandas de los hoteles, del sector hotelero, ¿no? ok, Por la competencia desleal, ujú, que uno, tema tributario, ¿no? O sea, no pagan impuestos y ahí el costo se ve afectado, ujú, ¿no? ¿No? El precio, digamos, de los hoteles claro, se carece. Dos, el tema de seguridad, lo que ujú, acabamos de ver, que ujú, quizás las propiedades, el propietario no asume esa responsabilidad de, digamos, tener todos los aspectos, las obligaciones de seguridad hacia el consumidor. ¿Cómo ves tú entonces si acá en Indecopi ha habido algún caso de alguna ujú. demanda de hotel, sabes al respecto? ¿Cómo ves tú ese segmento? ¿Cómo O sea, ves? de hecho, sí hay una diferencia de tratamiento, ¿no? Entre los gastos en los que tiene que incurrir un hotel ya constituido con una operación clara y una persona que está alquilando de manera aleatoria su inmueble para el público. Entonces, como te digo, o sea, Airbnb funciona como plataforma. Probablemente si quiere elevar sus estándares, puede aplicarle filtros a las personas que se registran, como de repente para constatar si tiene buenas reseñas del público, si las imágenes son fidedignas y no son bajadas de internet. O sea, sí podría aplicar filtros, pero creo que más está el peso de la responsabilidad en las personas que publicitan los inmuebles. Y si alguna de ellas sí debe ser calificado como proveedor, debería estar tributando como lo hace un hotel de repente, ¿no? Con todas las obligaciones de una empresa y no como un impuesto de renta de primera categoría. ¿Cómo ves tú la evolución de este sector en el futuro? El sistema regulatorio de este tipo de propiedades, Ujú. de rentas, de alquileres. ¿Cómo lo visionas? O sea, yo lo veo como una tendencia, ¿no? O sea, ahorita es bastante común que muchas personas realicen el alquiler de su inmueble, ya sea para plataformas de Airbnb o para tener un roomie, para vivienda, para muchas cosas. Y como comentaste, también para el tema de los eventos, también Claro. alquilan inmuebles. Pero en lo que te compete, en la parte regulatoria, Ujú. ¿qué panorama ves tú? ¿Qué crees tú que evolucione? Que, digamos, hayan temas regulatorios que se vayan estableciendo de alguna manera más formal, digamos, por ejemplo, el tema de la frecuencia que me mencionaste al Ujú. principio, que está en la nebulosa, ¿no? O sea, no sabes en qué momento tú puedes pasar Claro. ya, ¿crees tú que en algún momento se estandaricen estos parámetros de... Lo que pasa es que como cada caso es tan distinto de otros y un tipo de proveedor es el de inmuebles, pero también tienes otro tipo de proveedores para otros servicios y para otros productos. Entonces creo que si el Indecopi se restringe a poner un número de habitualidad, podría calzar de repente para este tipo de proveedores, pero de repente para los otros no. Y podrías estar dejando de sancionar a quienes deberías y podrías de repente estar sancionando a quienes no deberías. Entonces, por eso me parece que está bien el hecho de, hasta cierto punto, quiero analizar tus características del caso para ver si eres o no. Sí puede haber un elemento un poco subjetivo ahí, pero si tienes otros elementos que sí te den certeza de que eres proveedor, te puede ayudar. Entonces, al menos en temas de regulación, no veo que haya un cambio No, normal, en la calificación de proveedor, porque así es como ha venido trabajando el Indecopi desde ya hace mucho tiempo
Este pronunciamiento también es más o menos reciente, es de finales del año pasado y fue de oficio, como te comento. Entonces, lo que sí podría hacer es marcar un pie de Un inicio precedente. para que Claro. siga analizando de repente otros casos similares de oficio también. Y de Eso repente sí. poner, digamos, una casuística de repente Ujú, y en base a esa casuística, digamos, ir desarrollando una normativa, algo que en donde claro. puedas ir, digamos, Ujú. encajando algunos perfiles, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, o sea, de hecho el Indecopi tiene fuera de las resoluciones que emite como unos lineamientos que son relevantes en varios sectores. Por ejemplo, para transporte aéreo hay estos criterios que ya se saben. Para el sector de educación ya se saben que hay estos criterios. Para el sector de salud también hay ciertos criterios. Entonces, para cada uno, también para inmuebles ya tiene criterios. Pero recoge de manera general el tema de la habitualidad, ¿no? La habitualidad no está ligada a un número exacto de transacciones, está ligada Otros a otros aspectos. O sea, aspectos que te den esa es un mix, señal. es un Exacto, mix. se junta de muchos aspectos para Claro, ver si eres proveedor. Entonces, eso es como que lo que tienen definido por ahora. por ahora. Ujú. Bueno, esperemos que cambie en el futuro, ¿no? Para que no haya estos problemas, ¿no? Y la gente digamos, pueda formalizarse de alguna Ujú. manera si decide en forma habitual arrendar su propiedad, ¿no? Claro, porque en sí, puede que sí tuvieras en el fondo la intención de convertirte o convertir tu negocio en un servicio de alojamiento. Y tú Claro, crees que en tu error, en tu entendimiento, está bien alquilarlo como una casa normal, pero lo haces por desconocimiento. claro. Entonces, probablemente si es que tienes ya esa intención, te puedes asesorar con alguien y que te ayude a convertirte y a formalizarte como negocio, ¿no? Y ya continúas con tu actividad. Creo Ujú, que está en la parte de ustedes desarrollar seminarios quizás instructivos ujú. para todo este sector, ¿no? Yo creo que va a haber mucha gente que le va a interesar escuchar. Esperamos que con este episodio aportemos algo para abrir un poco la puerta en este tema que creo tiene para rato ir entendiéndolo Sí, correcto. y creando, digamos, una normativa para beneficio de todos, ¿no? Sobre todo para el consumidor y también para el propietario, ¿no? Para que Ujú, no mitigar, digamos, el riesgo de una demanda, ¿no? ujú. O viceversa, ¿no? Para el consumidor O se sea, sienta seguro de utilizar una claro, o propiedad, sea, ¿no? la idea siempre va a ser como tener ambos campos, ¿no? Ni tú te expones a sanciones que no podías prever, ni el consumidor a servicios o bienes que afecten su vida. Sí, exacto. Entonces, como tienes que buscar un punto medio ahí. Ya el Indecopi tiene ciertos pronunciamientos, jurisprudencia que te ayudan a ver el tema de habitualidad, analizarlo, verlo, pero en este caso en particular es como que otro escenario distinto de habitualidad. Entonces, como no es muy común o no Exacto. es muy general, Todavía. no es usual que pase, todavía hay desconocimiento. Entonces sí Exacto. podría ayudar de repente si sigue regulando más o si de repente saca algún pronunciamiento particular para este caso. Pero sí dudo un poquito que cambien el criterio de habitualidad con el que ya han venido trabajando años, pero sí sería importante dar un poco más de luces respecto a cómo aplica para este tipo de viviendas, ¿no? Michelle, realmente como siempre, contigo aprendiendo, enriqueciéndonos con esos temas legales y la verdad que esperamos continuar con ustedes siempre aportando a los diferentes sectores de la industria de viajes y turismo a través de viajeros frecuentes, dando a conocer casuística, nuevas normas que se van implantando en el sector y el impacto que puede generar a muchas empresas que participan de los Ujú. diferentes segmentos del sector, que muchas veces no lo toman en cuenta, ¿no? Y que Sí. quizás lo omiten porque simplemente no va a pasar, ¿no? A mí no me va a pasar, pero todos estamos, digamos, Esa es una frase tan común, tal o como sea, uno, a mí no me va a pasar. es un clásico conversar con un cliente, con una empresa, con una persona y es, pero tal si lo hace y no lo han sancionado, porque yo no puedo hacerlo. O sea, Exacto, ¿por qué sí puede esta empresa y yo no puedo? así es, Pero puede que te pase a ti. así es. Entonces, hay muchas Sí, el impacto obligaciones. es bastante alto, ¿no? Claro, 19 19 ITs no es no es poco. poco, Ahora, hay que tomar en cuenta también que las multas que tú pagas al Indecopi se actualizan con la UIT de cada año. imagínate. Entonces, si le pusieron las UITs en el 2025,
y asumamos no pagó la multa hasta este año 2026, ya se actualizó la multa. Ya tiene que pagar. Y si espera hasta el 2027 se va a volver a actualizar. Entonces no utiliza la UIT de ese año de la resolución, ¿no? No, cuando te toca pagar. Cuando te toca pagar. Ah, sí. Ujú. Cuando puedes pagarlo, mejor dicho. Sí, porque no es un monto inferior, ¿no? Claro, Sí. claro. Michelle, muchísimas gracias. Espero pronto tenerte nuevamente por aquí en Viajeros Frecuentes. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bonito poder compartir algún caso nuevo, un tema interesante que pueda ser de interés también para ustedes. Entonces, no, yo encantada. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio y síganos en nuestras redes. Hasta luego.